Pon este mensaje ahí en tu perfil de Facebook, compártelo con tus amigos. Si eres de los millennials, pues que se haga viral, ¿verdad, Michelle? Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde ya. Te pedimos que tu Espíritu Santo convenza a cada uno de los oyentes y que no sean nuestras habilidades o que no sean nuestras formas, sino que seas tú, Señor, hablando, tocando el corazón, entrando a lo profundo del ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Pues vamos a estar hoy hablando en unos minutos breves acerca del diseño original. Si tú has estado conectado los domingos, seguramente has escuchado un poco acerca del tema y quiero que me acompañes a primero a los Corintios. Y cuando el apóstol Pablo escribió este mensaje, o más bien esta carta a la iglesia que estaba en Corinto, quiero decirte que era una ciudad donde todo sucedía, donde todo se escuchaba, donde la gente hablaba de lo que sucedía. Y Pablo escribe en medio de un contexto donde hay división, donde la gente o donde la iglesia de pronto empieza a dividirse, donde la iglesia de pronto empieza a separarse y empieza a concluir o a tener conclusiones incorrectas. Ahora, si tú lees la epístola a los Corintios, la primera carta a los Corintios, te vas a dar cuenta que mucho de lo que sucedía en la iglesia era por la influencia de la cultura griega sobre Corinto. Era porque ellos, a pesar de que habían llegado a la iglesia, algunos se habían bautizado, otros tenían dones, otros estaban sirviendo ya en algún área o en algún ministerio, todavía dentro de ellos venía una mentalidad incorrecta o venía una mentalidad que nada tenía que ver con el Señor. Y entonces Pablo empieza a escribir estas palabras, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice Corintios 1:10: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Lo primero que Pablo está pidiendo a la iglesia, no a los de afuera, sino a los que están dentro de la iglesia, es que hablen una misma cosa. Ahora, no sé si tú has tenido pláticas con los hermanos o con la gente que asiste a la congregación, pero parece que cada quien habla diferente cosa. Ahora, no hay ningún problema en que tú tengas una opinión diferente de cosas banales o de cosas superfluas, pero hay principios o hay fundamentos en los cuales Pablo dice que hablemos una misma cosa y además que no haya ¿qué? Que no haya divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y Pablo está exhortando a la iglesia que tengan una misma mente o una misma manera de entender y de pensar. Un mismo parecer, un mismo forma de actuar hacia las cosas. ¿Qué tan mal estaba esta iglesia? Vamos a ver qué dice. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, Pablo no era de los que tenía las redes sociales ahí al alcance de todos, pero seguramente que si tú buscas en el YouTube o en el internet, te vas a dar cuenta de cómo hay pleitos o divisiones de gente de la iglesia atacando a otras personas que están dentro de la misma iglesia. En los tiempos de Pablo eso también sucedía. Y Pablo escuchó o llegó a los oídos de Pablo de que en la iglesia de Corinto había ¿qué? Había divisiones, había gente que estaba hablando cosas contrarias, había gente que no se conformaba con la sana doctrina, sino que inventaba cosas. Y Pablo dice, eso no. Versículo 12: Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y aquí hay una mentalidad donde están divididos los hermanos, donde uno sigue a un líder, el otro sigue a otro líder, el otro es más abusado y dice, pues yo soy de Cristo.
Y si soy de Cristo no le tengo que rendir cuentas a nadie, ¿verdad? No sé si lo has escuchado alguna vez, pero aquellos hermanos que creen o que dicen que son de Cristo, que sirven a Dios y tienen en poco o tienen en nada a los otros hermanos, pues seguramente caben en esta categoría que dicen yo soy de Cristo. Hay otros más abusados que dicen yo soy de Apolos, o yo soy de Pedro, o yo soy de Pablo, o se identifican con algún padrino en la iglesia. Pero Pablo les está diciendo, ¿acaso está dividido el Señor? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y entonces Pablo empieza a hacer toda una exhortación y toda una enseñanza para que la iglesia no esté dividida, para que la iglesia no esté confundida o para que no esté diciendo o separándose siguiendo a ciertos hombres o a ciertos líderes en la iglesia. Me voy a brincar un poco hasta el 18 y ahí es donde voy a estar enfatizando, pero quiero que entiendas el contexto de la iglesia de ese tiempo en Corinto, una iglesia dividida. Una iglesia grande, una iglesia con, si tú lees Corintios, con dones, con ministerios, con entendimiento, pero al mismo tiempo una iglesia dividida, una iglesia con un entendimiento disperso o diferente. Hoy en la actualidad, tristemente, la iglesia está en una condición parecida de división, en una condición donde yo sigo a este o yo sigo a aquel, o donde viene alguien y dice, pues yo sigo a Cristo. Pero si siguieras a Cristo también procurarías el cuerpo. No, pero es que el cuerpo está podrido, es que el cuerpo está dañado. Pues sí, pero es el cuerpo de Cristo. Versículo 18, y aquí está creo la respuesta de Pablo a la iglesia de ese siglo y creo que a la iglesia también de este tiempo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Subraya la palabra locura. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden. Y entonces allá, afuera, en otro lugar, este mensaje o esta palabra que hablamos o que compartimos es locura. Es algo que no cabe, es algo tonto, es algo que no debería de decirse, es algo que se debería de prohibir porque es anticuado, porque enseña que tenemos que amar al prójimo, porque enseña que tenemos que considerar al otro como superior de nosotros mismos. Es locura porque nos enseña a serle fiel a una sola mujer, a educar a nuestros hijos, a trabajar, a aportar, a dar al necesitado. Es locura porque nos podemos desprender de lo que tenemos para ayudar a otros. Es locura porque no cabe la mentalidad de corrupción, de explotación. Es locura porque la gente dice, es que eso ya no existe, el matrimonio se tiene que... la ley tiene que proteger al matrimonio por 5 años nada más. Y si después si los contrayentes y los esposos no renuevan el matrimonio, que el matrimonio se diluya. Porque el matrimonio es anticuado, es ridículo. El matrimonio entre hombre y mujer es del siglo pasado, o es de los abuelitos, o es de los ancianos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con esta generación? Hoy la misma tecnología te enseña acerca del úsalo y deséchalo. ¿Cuántos tienen un celular que les haya durado por lo menos 2 años? Pues quizás sí, pero ya cómo está de lento, ya cómo está de viejo. Las cosas no se hacen para que perduren. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos porque nuestro mensaje no sale rápido? Nos quejamos de los celulares o de las compañías porque la tecnología nos ha enseñado a lo inmediato, a lo pronto, a lo que es líquido. Y Pablo está diciendo, esta palabra es ¿qué? Locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, y Pablo hace otro paréntesis o pone otra categoría, dice es a nosotros poder de Dios. Y entonces nosotros podemos estar o en la locura o en el poder de Dios, o en la locura o en el poder de Dios. Y Pablo va a estar hablando, ¿y cuál es el centro de este mensaje? Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Y ese mensaje no cabe hoy. Destruiré la sabiduría ¿de quién? De los sabios. Y hoy hay una sociedad que se cree sabia en su propia opinión. Saben acerca de la política, saben acerca de las ciencias, saben acerca de la economía, saben acerca de cualquier cosa. Y hoy parece que somos sabelotodos.
Pero también la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y dice aquí Pablo, destruiré la sabiduría de los sabios. Ahora quiero decirte algo. Hay gente que ni siquiera es sabia, es necia. Lo único que tienes es bocota, ¿verdad? Pero es necia. Pero Pablo habla de una categoría de gente sabia, o de gente que se cree entendida, o de gente que cree conocer ciertas cosas. Pero literalmente Dios dice que va a destruir esa ¿qué? Esa sabiduría va a ser aplastada. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Hoy se nos enseña o se nos dice que entre más ciencia tengamos, menos necesitamos a Dios. O que Dios era bueno o importante mientras no podíamos explicar ciertas cosas. Pero una vez que las ciencias llegan y la tecnología, pues Dios ya no tiene espacio en esta sociedad. Una vez que las ciencias, la modernidad y la tecnología se implantan en la sociedad, Dios ya no cabe. Dios ya no lo necesitamos. Es anticuado que tú digas que confías en el Señor cuando la ciencia puede demostrar muchas cosas. Y todavía peor, cuando la ciencia juega a ser Dios, cuando la ciencia juega a querer dar vida al ser humano. Si tú buscas en internet los experimentos que está haciendo la ciencia y las proyecciones que tiene para este siglo, te vas a asustar de todo lo que van a intentar. No sé si lo logren, pero al menos lo van a intentar. Y no sé si estando allá se crean dioses. Y no sé si estando allá te digan, aquí estamos. No necesitabas a Dios, ya descubrimos cómo crear niños o cómo clonar o cómo hacer robots con cuerpos humanos. Ya no necesitamos al Señor. Pero Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, subraya lo siguiente, no conoció a Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Y aquí tenemos un pequeño problema, porque la sabiduría del mundo es la que gobierna en este mundo. La sabiduría del mundo a veces se quiere colar a la iglesia, como en los tiempos de Pablo y como en la iglesia de Corinto. Y entonces si tú agarras al azar 2 o 3 o 4 de la iglesia o de tu congregación y les preguntas acerca de un tema fundamental, seguramente y tristemente te van a contestar con la sabiduría del mundo. Con la sabiduría del mundo. Y esta sabiduría del mundo niega en esencia a Dios. Esta sabiduría del mundo niega en esencia al Señor. Y sigue diciendo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y Pablo nuevamente no quiere dividir, pero al mismo tiempo divide y dice, los judíos están buscando señales. Y ellos le decían, por ejemplo, a Jesús, bájate de la cruz y vamos a creer que tú eres el que dices que eres. Bájate de la cruz y vamos a creer que tú eres el Cristo, el Mesías. Pero si no te bajas, entonces no creemos. ¿Y qué crees que hizo Jesús? Pues se quedó en la cruz. Pero los judíos querían señales, querían ver cosas, querían estar convencidos, querían tener algo más allá de lo que Jesús les decía, querían ver señales. Y señales no vieron. ¿Y qué querían los griegos? Los griegos querían sabiduría. Querían conceptos, querían ideas, querían cosas de qué debatir, querían cosas que meditar. Hoy la iglesia está muy metida todavía con la influencia de los griegos, quieras o no, o lo sepas o no, pero hubo una etapa en la iglesia donde muchos filósofos se convirtieron al cristianismo. Y trajeron todas sus enseñanzas griegas y de pronto las quisieron mezclar y las combinaron y dijeron, ya tenemos la respuesta. Los griegos tenían la razón, lo único que faltaba era meter la cruz aquí, y entonces inventaron algo que se llama la escolástica. Y la escolástica no es más que la mezcla de la filosofía con la Biblia. Y muchas, te aseguro, que de las prácticas que tenemos o que hacemos en la iglesia tienen que ver con esa mezcla que tiene más de 1000 años en la iglesia y es nociva. Te quiero decir que es nociva, porque Pablo lo está denunciando en el primer siglo. Una mezcla de divisiones siguiendo a los hombres. Ahora en Grecia, o los griegos,
seguían a los mejores maestros y decían, yo soy, por ejemplo, de Pitágoras, y surgieron los pitagóricos. ¿Sí me explico? Yo soy de Herodoto, y cada uno tenía su maestro, y cada uno seguía a su maestro, y no podían estar o no podían creer que había alguien por encima de sus maestros. Y parece que la iglesia estaba igual, siguiendo hombres, siguiendo líderes, pensando que son los hombres o los líderes los que les dan la salvación. Dice, los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros, subraya si estás incluido allí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y alguna vez leí de algún filósofo ateo, por cierto, diciendo que cómo es posible que Dios, el creador del universo, de todas las cosas, no se le ocurrió una mejor idea que crucificar a su propio hijo para salvar a la raza humana. Dios, el creador del universo, de todas las cosas, la mente creativa, la inteligencia que creó todas las cosas, no se le ocurrió una mejor idea que crucificar a su hijo por la salvación de toda la humanidad. Pues otra vez, los griegos buscan sabiduría, pero en la sabiduría humana el mundo no conoce al Señor. Por eso Pablo dice lo siguiente, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. Y entonces te quiero decir algo, y regresando a esto del diseño original. Si no estamos hablando de la cruz y del poder de la cruz y de la cruz en nosotros, entonces no estamos al nivel de lo que Pablo dijo o del estándar que Pablo puso en el primer siglo. Porque hay una corriente, existe una corriente dentro de la iglesia que solamente quiere ver señales. Solamente quiere ver multitudes, solamente quiere ver que sus programas o sus inventos o sus cosas que hacen en la iglesia funcionen. Quieren ver o quieren estar convencidos de que lo que están haciendo funciona. Y te quiero compartir algo. Se nos ha metido tanto el éxito, la palabra éxito, el éxito del mundo, ¿verdad? Que cuando no vemos el éxito en lo que hacemos en la iglesia, negamos o desconfiamos que el Señor está con nosotros. Yo mismo muchas veces he emprendido cosas en la iglesia y cuando siento que no tengo el éxito que debería de tener, entonces me desanimo y me siento triste y después me pregunto, ¿pero quién te dijo que el éxito era eso? ¿O iba en ese sentido? ¿O iba en esa dimensión? Hoy si medimos el éxito en las iglesias con los parámetros que tenemos en la actualidad, la mayoría estaríamos en bancarrota espiritual llorando. Pero hubo un hombre llamado Noé. ¿Y sabes cuál fue el éxito de Noé en ese tiempo? Poder meter a los animales, a su familia, en total 8. ¿Ese fue el éxito de Noé? Sí, un arca tan grande y nada más creyeron a su mensaje 8. Pues sí, porque el mensaje de Noé en sus tiempos era locura. Era locura. Ahora, si ponemos en el éxito o si medimos el éxito de Noé contra los estándares de hoy de la sociedad, diríamos que Noé es un fracasado, porque no logró tener un mensaje poderoso, porque no logró tener una mega iglesia, porque no logró tener algo más grande. Lo mismo pasa con el profeta, por ejemplo, el profeta Jeremías. ¿No dice por ahí que yo te he hecho profeta a las naciones en Jeremías? En Jeremías capítulo 3, lo voy a buscar para no estar inventando, o Jeremías 1. Dice, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Ahora hay dos cosas. Una, Jeremías sí le profetizó a las naciones, pero dos, Jeremías nunca salió de Israel. ¿Cómo puede ser que un profeta a las naciones esté en Israel? Y te voy a decir algo. Al final, si tú lees la historia de Jeremías, él está, mientras están invadiendo lo que queda de Israel, él está en una cisterna. Está escondido. No está escondido, más bien ahí lo habían metido en una cisterna. Mientras que estaban arrasando a toda la ciudad. ¿Sabes quién fue el único que lo ayudó? Un etíope. Fue el que lo sacó, fue el que tuvo temor del profeta. Pero todos los demás, ¿dónde estaban? Estaban huyendo de la destrucción. ¿Cuál fue el éxito de Jeremías entonces? ¿Que Dios no le dijo que iba a ser profeta a las naciones? Pues sí,
El éxito de Jeremías es que sí fue profeta a las naciones. Pero si lo medimos con el estándar del mundo, diríamos, pues Jeremías ni siquiera salió de Israel, entonces fue un profeta pequeño o fue un profeta fracasado. Voy a regresar a Corintios capítulo 1. Y lo que te quiero comentar en resumen es que tenemos que revisar lo que estamos concluyendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos dando como algo cierto, porque quizás estemos buscando señales para creer que el Señor está con nosotros, o quizás necesitemos sabiduría como los griegos para darnos cuenta que el Señor está con nosotros. Pero Pablo dice, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, ahora sí subraya la palabra, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, si tú eres llamado, puedes ahí levantar tu mano, puedes mandar un corazón en las redes sociales, pero te voy a decir quiénes son los llamados, según el entendimiento de Pablo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esos son los llamados, esos son los que el Señor escogió. Dice, y vuelvo a repetir, no son muchos los sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. Ahora ve el amor o ve lo sorprendente del Señor. Imagínate que tú vas a un lugar y tienes que escoger entre esas personas. Y ves personas ricas, ves personas talentosas, ves personas quizás blancas, negras, amarillas, y empiezas a ver muchísimas personas. Y tú tienes que escoger entre esas personas. ¿Sabes a quién escogió el Señor? Escogió a los necios. Escogió a los menospreciados, escogió a los insensatos, escogió a los que no son poderosos, a los que no son nobles. O dicho en otras palabras, el Señor escogió lo más vil, lo menospreciado. Ahora no quiero que bajarte tu ego cristiano, porque también sé que hay una tendencia de exaltar el ego del cristiano, ¿verdad? De hacerlo sentir como la última maravilla de la creación. Pero lo que Pablo está diciendo es que los que escogió el Señor tienen estas características. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. En otras palabras, Pablo nos está dando como una cachetada y está diciendo, no creas o no pienses que es por tu capacidad, o por lo bien que estás, o por el dinero que tengas, o por lo mucho que puedas hacer en el reino. No es por eso. Te escogí porque eras lo peor, porque eras lo vil, porque eras lo menospreciado, porque eras lo insensato. Ahora ese mensaje también no cabe en ciertas iglesias y en ciertos lugares. Porque hoy lo que hay que hablar es de que somos lo máximo, ¿verdad? Hoy la profecía ya no tiene que ver con lo que el Señor quiere hacer, hoy tiene que ver con la vanidad del cristiano. Yo he visto y he estado y me he arrepentido de que a veces vienen personas que Dios envía, ¿verdad? Que son profetas, y ahí veo la fila grande esperando que el profeta les profetice, y no está mal. Yo también en alguna vez me formé, pero me pregunté si lo que quería oír era lo bien que me iba a ir en la vida, o si lo que quería escuchar era una exhortación de parte del Señor. El día que escuché una exhortación de parte del Señor, jamás me volví a formar en las filas. Jamás me volví a formar en las filas. Pero por ahí escuchaba en las filas cómo la gente, o cómo el corazón de la gente era escuchar que iban a tener un carro, que iban a tener una empresa grande, que su familia iba a ser victoriosa. Y no está mal, porque el mensaje de Dios es un mensaje de verdad, de prosperidad. Pero hay un problema. Hay como que un falso ego, hay como que nos hemos hecho dioses de nosotros mismos. Pensamos o creemos, ¿verdad?, que el Señor nos tiene que
dar todo, pero te quiero decir algo, el Señor ya lo dio todo en la cruz. Si tú andas tras las consecuencias, si tú andas, la Biblia dice en Mateo, ¿verdad? Buscar el reino de los cielos y lo demás será dado por añadidura. Pero parece que hoy se predica o se busca el reino de las añadiduras, y eso es un error. Eso es pecado, ¿verdad? Andar buscando el reino de las añadiduras. Versículo 27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que tú y yo tenemos una misión, y la misión es avergonzar a lo sabio, avergonzar a lo fuerte. Es una misión que no nos gusta, ¿verdad? Porque hoy si avergüenzas a una persona, la estás discriminando. Hoy si avergüenzas a una persona, estás yendo contra sus derechos humanos. Hoy si avergüenzas a una persona, estás abusando de ella. Pero no está en el sentido de la violencia, o no está en el sentido de lo malo, está en el sentido de dar un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Está en el sentido de demostrar con nuestra vida, no con palabras, sino con nuestra vida, que el Señor nos llamó, y que una vez que nos llamó podemos avergonzar a los que se creen sabios, a los que se creen poderosos. No porque seamos más que ellos, sino porque entendemos que nuestra confianza viene ¿de quién? Del Señor. Que nuestra confianza viene de Dios. Que todo lo que podamos hacer en este mundo y en esta tierra no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros méritos, no es por lo mucho que nos esforcemos o que nos afanemos, es porque confiamos en que el Señor nos ha llamado y el Señor no se ha equivocado con nosotros. Así que si tú no estás avergonzando a los sabios o a los poderosos o a los que se creen mucho en esta sociedad, estás fallando. Ahora nunca los vas a poder avergonzar solos o solo. Necesitas estar en lo íntimo con el Señor. Necesitas estar en lo secreto con el Señor. Y Él te dirá cómo y cuándo. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Tenemos una meta o tenemos una misión. Pero ve cómo termina Pablo el siguiente versículo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. No permitamos o no dejemos que el orgullo o que el ego o que este evangelio donde nosotros somos lo más importante permee nuestra vida o permee lo que somos. Te quiero decir algo, y yo lo he visto tristemente. Parece que todo gira en torno a nosotros. Parece que todo gira en torno a nosotros. Y la verdad es que todo debería de girar en torno al Señor, en torno a Jesús, en torno a Cristo. Cuando nosotros estamos inventándonos cosas o estamos haciendo cosas para sentirnos mejor en la iglesia, hacer iglesias cómodas, hacer iglesias donde ciertos mensajes no caben porque los hermanos se van, estamos mal, estamos en pecado. Te quiero compartir un testimonio breve y todavía lo sigo meditando, ¿verdad? Todos los días que me acuerdo. Alguna vez, no hace mucho, hablé acerca de cómo en las iglesias hay personas que solamente vienen a las fiestas, y si no hay fiestas no vienen. Y a mí se me hizo fácil decirlo, ¿verdad? Y mi mensaje no fue bien recibido, pero la verdad es que no me arrepiento, porque es cierto. Hay personas que solamente vienen a las iglesias, a las fiestas. Está bien la primera, la segunda, la tercera vez, pero si has hecho de tu estilo de vida eso, arrepiéntete. Arrepiéntete porque tú no quieres nada con el Señor. Lo que tú quieres es pasar un momento bonito en un lugar bonito, donde la gente te recibe y te da. Eso es lo que quieres. Ahora, si tú estás fomentando eso en tus iglesias, un lugar cómodo para que la gente se sienta cómodo, los estás echando a perder. Claro que la iglesia tiene que ser un lugar cómodo y claro que la iglesia tiene que ser un lugar seguro, pero no a costa de lo que sea. No a costa de lo que sea. Y hoy parece que estamos enfocados en que la gente se sienta bien en las iglesias, que los mensajes sean correctos, que los mensajes no nos los censuren porque si no nos van a sancionar o nos van a bajar de las redes. Es triste que la iglesia esté entrando en este momento donde tenemos que estar callados, donde tenemos que estar cuidando lo que decimos. Es triste, pero es cierto. Voy con el último, 30. Mas por él
estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y la verdad no me siento capaz de explicar estas 4 palabras, pero búscalas en la semana. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Ve lo que ha sido hecho por Dios para nosotros. Número 1, sabiduría. 2, justificación. 3, santificación. 4, redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En Cristo estamos completos. En Cristo no nos hace falta nada. ¿Tenemos una responsabilidad? Claro que tenemos una responsabilidad. Número 1, entender que somos llamados. Concluir que somos llamados. Tú te la puedes pasar toda la vida cuestionándote si el Señor te ha llamado o no, pero una vez que entiendes que eres llamado, lo segundo también es cierto, recordar de dónde te llamó el Señor, de dónde te sacó. No todos los sacó el Señor de la prostitución, no todos fueron tomados de la drogadicción, no todos fueron tomados de algún lugar así feo, pero te aseguro que a todos nos llamó el Señor de algún lugar. Número 1, asegúrate que el Señor te haya llamado. Ten certeza de que el Señor te ha llamado. Si tienes dudas, si tienes temor, si no sabes, la iglesia es un lugar donde se te puede ayudar a concluir correctamente. Pero 2, nunca olvides el lugar de donde Dios te llamó, de donde Dios te tomó. Recuerda el lugar donde el Señor te llamó o donde te tomó. Número 3, tenemos una misión. Y nuestra misión consiste en avergonzar a los sabios, a los poderosos. Y la manera de avergonzarlos no es hablándoles cosas groseras o hablándoles mal o discriminándolos. La manera de avergonzarlos es dar testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dar un testimonio vivo, dar un testimonio de verdad como un padre, como una madre, como alguien que trabaja, como alguien que provee, como alguien que sirve. Dar un testimonio de verdad para que la gente no tenga más que cerrar la boca cuando quiera hablar en contra tuya, sabiendo que aunque ellos te maldijeran, tú estarías dispuesto o serías capaz de bendecir su vida. Tú estarías dispuesto de bendecir su vida. Mira, te quiero dar una fórmula o te quiero dar un tip. Me lo pasó un amigo y la verdad me ha funcionado. Yo te lo paso al costo, tú sabes si lo haces o no. Pero una vez me dijo, dice, ¿tú crees que esa persona te traicionó? Le dije, sí, yo creo que me traicionó. ¿Y qué has hecho? Pues tengo coraje. ¿Y qué has hecho? Pues he orado por él. ¿Y crees que con eso se va a quitar? Y yo dije, pues sí, yo creo que el Señor me va a sanar. Y me dijo, haz lo siguiente. Si tú crees que esa persona te hirió, te maldijo, te hizo algo contra ti, dice, envíale una ofrenda secreta. Y yo dije, ¿cómo que una ofrenda secreta? Dice, sí, envíale un regalo, envíale un presente sin que sepa que tú se lo enviaste. Y dije, no, ¿cómo crees? Si te estoy diciendo que me ofendió, si te estoy diciendo que me hizo daño, si te estoy diciendo que me hizo ver como un tonto, y tú quieres que yo le dé algo en lo secreto. Y me dijo, sí, dale algo, que no sepa que tú se lo envías. Mándale una transferencia bancaria o a través de alguien, haz que le llegue un presente costoso, algo que realmente te haya costado. Y la verdad lo estuve pensando mucho tiempo, pero al mismo tiempo me di cuenta que no me liberaba la oración, y no porque la oración no fuera poderosa, sino porque Dios quería que explorara en ese sentido. Y dije, está bien. Y entonces en su momento envié algo que la verdad me dolió el codo cuando lo estaba enviando. Pero dije, está bien, me despojo. Y mira, estoy seguro que esa persona ni sabe que yo se lo envié, pero desde ese día quedé libre de toda amargura. Quedé libre de todo, de toda amargura que tenía en mi vida. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? La manera de avergonzar, la manera de acabar, la manera de liberarnos, muchas veces es locura. Muchas veces no cabe en los parámetros del mundo. Porque aquí te dicen, si te traicionaron, traiciónalos. Si te pegaron una vez, tú pégales 3 veces. Si te quitó a la mujer, tú quítale 2. ¿Sí me explico? Entonces, parece ser que eso es lo que el mundo nos dice. Pocos nos hablan de perdonar. Pocos nos hablan de amar. Pocos nos hablan de decir, ¿sabes qué? Si me quitaste la camisa, pues llévate también el pantalón.
aunque me vaya en calzoncillos. Dice entonces, número 4, revisa tus conclusiones, revisa lo que le estás metiendo a tu espíritu. Revisa de qué te estás llenando, o te estás llenando de la sabiduría del mundo, o te estás llenando de las señales que pides o que pedimos. Mira, yo también he pedido señales en la iglesia y una vez me atreví a decirle al Señor, si tú no sanas esta enfermedad de esta persona, entonces yo no voy a creer en ti. Y te voy a decir algo, el Señor no la sanó y de todos modos aquí estoy. ¿Sí me explico? El Señor no está para complacernos en nuestros caprichos. El Señor no está para, como el niño berrinchudo, ¿verdad? Cuando le dice al papá, si no me compras esto, entonces voy a hacer berrinche. Pues haz el berrinche, no te voy a comprar nada. Y en una segunda temporada el Señor nos da lo que le hemos pedido. Entonces, y número 5 y último, versículo 30. Necesitamos entender lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Número 1, sabiduría, es lo que tenemos. 2, justificación. 3, santificación. 4, redención. Si nosotros otra vez descubriéramos estos tesoros o lo que el Señor nos ha dado en Jesús, sabiduría, justificación, santificación y redención, estaríamos tranquilos. Estaríamos confiados. No te estoy diciendo que no vas a tener problemas. No te estoy diciendo que los vecinos no te van a venir a robar. No te estoy diciendo que no vas a estar expuesto a que te roben el carro o te roben tu celular. No te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo lo que dice el 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hoy la iglesia necesita gloriarse en el Señor. No en sus obras, no en lo que hace, no en lo que tiene, no en lo que puede. Una vez que nosotros nos gloriamos en nosotros mismos, hacemos a un lado al Señor. Y una vez que hacemos a un lado al Señor, no tenemos nada bueno en nosotros, no tenemos nada o no tenemos ninguna razón de ser. Termino contándote este testimonio, y es un testimonio que a mí me ha servido, me ha ayudado para entender que el Señor tiene control de todas las cosas. Estuve leyendo la vida de un hombre, de un pastor, y este pastor era un misionero junto con su esposa. Alguna vez ya lo conté y yo lo he estado meditando todas estas semanas. Pero resulta que estos misioneros fueron a un lugar de África y eran jóvenes, por cierto, creo que eran de Suecia. Eran de un país rico, eran recién egresados del seminario. Tenían deseos, como todos los jóvenes, de cambiar el mundo, ¿verdad? De hacer cosas, de dejar un legado, de dejar una huella. Tenían planes, tenían metas, tenían sueños. Sintieron que el Señor los había llamado, sintieron que estaban completos en Jesús, decidieron servir juntos y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a África a apoyar a otro misionero que está por años allí y no ha visto frutos en el Evangelio. Total que estos amigos fueron de Europa a África, en el tiempo que África era todavía colonia británica o parte de África, y llegaron a una tribu, y en la tribu les dijeron, ¿saben qué? Aquí no pueden hablar de su Dios. No pueden hablarle a nadie de la tribu acerca de su Dios. Y entonces cuando platicaron con el misionero les dijo, es que no me dejan hablar de Jesús. Entonces, ¿qué haces? Dice, pues solamente estoy orando por ellos, pidiendo que alguien venga a apoyarme. Y resulta que estos misioneros estuvieron allí, pero eran censurados, no permitían que los blancos se acercaran a las tribus. Y solamente había un niño que de la tribu lo enviaban con los misioneros, y este niño era como el mandadero, porque los misioneros le daban dinero y él les traía la comida, les traía cosas, y era el único contacto que tenían con el pueblo. Este matrimonio joven se dio cuenta de una cosa: pues si la única persona a la que le podemos hablar es un niño, pues vamos a hablarle a un niño, porque no tenemos la posibilidad de evangelizar esas tribus. Y resulta que estuvieron hablando por algunos meses hasta que la mujer quedó embarazada. Ellos tenían la intención quizás de fundar una iglesia, quizás de ver muchos convertidos, de ver muchos bautizados.
Pero resulta que con el tiempo, cuando la mujer dio a luz, la mujer murió en el parto. El hombre, el varón, jóvenes de 25 años o 24, el hombre tuvo al bebé en sus brazos, una niña, pero vio morir a su esposa. Se sintió tan decepcionado, se sintió tan falto se sintió tan solo. Se sintió quizás como los judíos, ¿verdad? Señor, si tú eres Dios, haz una señal, que reviva mi esposa, que reviva mi mujer. Y te voy a decir algo, la mujer no revivió. La tuvieron que enterrar en ese lugar, porque en ese tiempo no había manera de transportar el cuerpo a su país. Total que la enterraron en ese lugar de África, y el misionero junto con su niña regresó a Europa, y regresando en Europa dio la niña en adopción. Dejó el ministerio, de pronto nadie supo de él. El otro misionero más viejo que estaba allí también decidió regresar y abandonaron la obra allí en ese lugar. Pasaron los años y esta niña o esta bebé que nació fue adoptada por unos misioneros de Estados Unidos y la llevaron a Estados Unidos. Y con los años la niña también se convirtió en una misionera porque sus padres eran misioneros. Y estando ya grande, siendo ya una adolescente, empezó a preguntarle a sus padres adoptivos acerca de su vida, de su pasado. Y ellos le contaron lo que había sucedido, lo que sabían. La mujer decidió también ser misionera. Y un día, en una conferencia de misioneros internacional, dice que estaba ahí sentada en el auditorio, como con 50 personas. Y de pronto se paró un negro a hablar en inglés. Y empezó a contar el testimonio de su conversión. Y empezó a decir, yo era un niño pequeño, y cuando era niño era un mandadero y llevaba de pronto víveres a unos blancos, y me pagaban y me hablaban acerca de Jesús, oraban por mí, y a la semana venía y oraban por mí, y yo les llevaba de comer y ellos me pagaban. Dice, así estuvimos como por un año, dice, hasta que la mujer murió. Y resulta, y cuando la mujer, la misionera está escuchando, empieza como que el Espíritu Santo a decirle, pon atención lo que está diciendo ese negro. Y resulta que empezó a escuchar y dijo, creo que está hablando de mis padres. Lo que la misionera no sabía es lo siguiente. Y el negro dijo, y yo me convertí al Señor, yo le entregué mi vida a Jesús. Y ellos quizás no lo supieron. Pero la mujer blanca que murió allí, dice, tiene su tumba allí en la tribu. Y después yo, niño, les empecé a hablar a todos los de mi tribu. Dice, y toda mi tribu se convirtió. Dice, yo hoy soy un pastor y soy un misionero. La tumba de esa mujer blanca es venerada por toda mi nación. Dice, y hoy cada año hay miles que van a venerar su tumba, porque por esa mujer y por su familia llegó el evangelio a mi nación. Cuando la misionera escuchó eso, empezó a llorar porque se dio cuenta que estaba hablando de sus padres. Se dio cuenta que esa mujer blanca que todos veneran en su país era su mamá biológica. Y entonces la misionera al final dice que se acercó al hombre y le contó y le platicó, y los dos lloraron. Y le dijo, gracias, dice, porque hoy hay miles que gracias al sacrificio de tus padres hoy han creído en el Señor. Y dice que la misionera regresó a Estados Unidos y el Señor le puso en su corazón que buscara a su padre biológico. Ella regresó a Europa y encontró al padre biológico. El padre biológico, ya un hombre como de 70 años, ya no tenía años que no iba a la iglesia, había hecho otro matrimonio, tenía otros hijos, andaba ahí en los vicios y tenía una vida más o menos normal, y la mujer lo encontró. Y cuando vio a su padre, lo abrazó, lo besó y le empezó a decir lo que el pastor negro le contó. Cuando el padre escuchó esta historia, empezó a llorar, y la mujer, la hija, le dijo, papá, quiero decirte algo. El día que tú y mi mamá hace años decidieron seguir el llamado del Señor, confiar en lo que Dios iba a hacer, renunciar a todo, y tú viste morir a mi mamá y después me entregaste, dice, quiero decirte que valió la pena. Quiero decirte que hoy hay una nación en África que conmemora a mi mamá. Quiero decirte que ese niño al que ustedes le hablaron, al que ustedes abrazaron, al que ustedes le hablaban acerca de Jesús, hoy es un pastor, es un líder y tiene miles ahí en África. Dice que el hombre se quebrantó y empezó a llorar.
y recibió al Señor, quizás por segunda vez. Y pasaron como 3 meses y después el varón murió, falleció. Y la misionera termina su relato, su testimonio que yo leí ahí en un libro que tengo. Termina diciendo lo que dice el Evangelio: si la semilla no cae y muere, no puede llevar fruto. Pero parece que hoy no queremos que la semilla caiga y mucho menos queremos que muera. Queremos ver fruto, queremos ver producción, queremos ver cosas. Pero asegúrate que la semilla caiga y muera. A veces eso que tiene que morir es nuestro orgullo. A veces es nuestra incredulidad. A veces es la forma en que hacemos las cosas. Tú y yo queremos ver fruto, claro que sí. Pero la Biblia dice, si primero la semilla no cae y muere, no puede tener fruto. No puede dar mucho más. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos que seas tú el que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. No queremos ver señales para convencernos que tú estás. No queremos llenarnos de sabiduría hueca para creernos sabios o entendidos. Desechamos, Señor, todo espíritu de división, toda palabra corrompida que ha llenado nuestra boca. Porque a veces en la misma iglesia hemos hablado en contra del Señor, en contra de los líderes. Hemos dicho puras tonterías. Señor, te pedimos que nos perdones si hemos hecho de nuestra iglesia un lugar cómodo, un lugar para que la gente se sienta bien, se sienta en un club. Si hemos hecho de la iglesia una cafetería espiritual donde todos los domingos la gente viene por su pastel y su café y se va. Pero la Biblia dice en Corintios, si el Señor te escogió es para avergonzar a los que son sabios, a los que son poderosos, a los que se dicen entendidos. Y la manera de avergonzar es cuando damos un testimonio real, vivido, de que tú vives en nosotros, de que tú nos has llamado. Pablo dice, si alguno tiene de qué gloriarse, gloríese en el Señor. O lo que está diciendo, no se te olvide que todo lo que tienes, que todo lo que puedes, que todo lo que puedas lograr, no es por ti, es por Él, es por el Señor. Si tú has pensado, si tú has concluido que echándole ganas, que haciendo buenos propósitos, que preparándote más, que esforzándote más, vas a poder alcanzar lo que el Señor ha dicho o lo que el Señor ha prometido, estás equivocado. Es bueno prepararte, es bueno leer, es bueno enfocarte, pero no se te olvide que el Señor escogió lo necio, lo vil, lo que no era, lo que no tenía, lo despreciado, y así le plació. Hoy la palabra de la cruz sigue siendo locura, pero al mismo tiempo sigue siendo poder de Dios para los que hemos sido salvos por el nombre de Jesús. Sigue siendo poder de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde y te pedimos también por cada uno de los oyentes ahí en las redes, porque hoy lo que sobran son contenidos. Hoy lo que sobran son mensajes. Hoy podríamos vivir más de 500 años pegados al internet y no terminaríamos de ver tanto contenido que hay en las redes, pero lo que queremos es escuchar tu voz, lo que queremos es escuchar tu corazón. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.